sino mi inteligencia emocional, cómo yo me voy a conducir con los demás, cómo me voy a relacionar con los demás, qué decisiones voy a tomar al momento que tengo una situación que resolver, un conflicto X, ¿no? Entonces, ahí entiendo, me parece que eso es lo que destaca Daniel Goleman en este libro, que no lo he leído, pero lo voy a leer. Gracias. Muy bien, Margarita. Miren, Rosa, ¿no? Margarita. Margarita. Sí, es que soy Rosa Margarita, pero generalmente siempre todo el mundo me conoce por mi segundo nombre. Sí. A ver, entonces, tal como dice Agripino Maguiña también, ¿no? Es que el desarrollo de las competencias en matemática es importante para la vida. Repito, competencias, dice, ¿no? Es decir, las habilidades para la solución de problemas. En efecto, y va relacionado con lo que están diciendo todos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo enseño matemáticas como solamente cuestiones muy concretas, no le va a servir mucho. Pero si le enseño más bien el que aprender a frustrarse o tener frustraciones y saber salir de ahí, también es importante. Entonces, no lo, digamos, no lo parametro que el saber resolver un problema es necesariamente a partir de una, digamos, relación con la inteligencia racional, sino más bien de la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, eso es lo que están diciendo los profesores, me parece, que deberíamos por iniciativa propia despertar otras habilidades en nuestros alumnos. ¿Es así, Maguiña, como he pensado o como has querido decir? Así es, mi estimado doctor José Luis. Definitivamente las dificultades que se pone el estudiante en el momento de resolver un problema de contexto pasa por esa etapa también, ¿no? Pasar de la decepción de no saber cómo resolver a empezar a superar ese problema. O sea, hay un texto y hay una corriente también que es la del enfoque de la resolución de problemas y aprender de los errores. Entonces, en esa dimensión, el estudiante eh, comienza fallando, pero no significa que ahí va a quedar, porque de ahí debe darse cuenta de que no resolvió el problema, quedó inconcluso. Entonces, se buscan nuevas estrategias. Al empezar a buscar nuevas estrategias, utiliza nuevos conocimientos y los nuevos conocimientos le van desarrollando precisamente esas habilidades de no ver la matemática como de manera lineal, sino como un conjunto de estrategias que puede utilizar para poder salir de una situación que se le propone como reto al estudiante, ¿no? Es por eso que de pronto el enfoque de las matemáticas, que es el enfoque de la resolución de problemas, es una corriente que se ha ido adoptando en el sistema educativo peruano. Pero claro está que no es no es únicamente competencia de matemáticas, ¿no? Pienso que eso también podría aplicarse a otros cursos o áreas, ¿no? En las que los docentes podrían aplicar el mismo concepto. Gracias. Excelente. Sí, en efecto, ¿no? El enfoque resolución de problemas, resolución de conflictos, absolución de crisis, debería empezar justamente por entender que en la medida que yo tenga una primera crisis emocional dentro, no me voy a poder concentrar ni siquiera en los procesos, en los pasos, en las fórmulas, en el diseño, en la estructura, en nada, ¿no? No va a funcionar. Quizá voy a desgastarme más de lo necesario, incluso para resolver algo. En fin. Entonces, señores, esto tiene que ver básicamente con lo que les veníamos diciendo, ¿no? Estos son aportes de la neurociencia que sin ninguna duda está revolucionando todo el paquete educativo.
ya no va a ser lo mismo después de esto. Tiene que complementarse, tiene que variarse, tiene que modificarse, y yo se los puedo asegurar que varias políticas educativas todavía no están teniendo en cuenta estos aportes, ¿no? Y esto es sumamente clave, ¿por qué? Porque hay tantos avances tecnológicos, hoy se habla mucho de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el mundo. Si nosotros no nos humanizamos o rehumanizamos, ¿no? Volviendo a lo nuestro, las máquinas van a ser más inteligentes que nosotros, increíblemente. ¿Por qué? Porque las máquinas van a hacer las cosas más perfectas, más exactas, más rápidas, sin cansarse, sin cobrar, y etcétera, ¿no? Y el ser humano no va a poder competir con las máquinas. Por lo tanto, al ser humano le corresponde básicamente tener en cuenta esta parte noble, la inteligencia emocional y social, que las máquinas no la tendrían. En consecuencia, si no cambiamos los enfoques y los paradigmas, en realidad el ser humano está yendo a un proceso autodestructivo, propiamente, ¿no? Pero, ¿por qué les digo esto? Porque, fíjense ustedes, este caso, el caso Phineas Gage, o Phineas Gage, como lo quieran pronunciar. Phineas Gage, un capataz de una obra de estas empresas que instalan los rieles para donde van a pasar los ferrocarriles, ¿no? Empresa ferroviaria. En realidad, este era un tipo que era admirable, ¿no? Era capataz, manejaba mucha gente, pero era de esas personas respetables, admirables, siempre, digamos, necesitada, es decir, lo necesitaban, ¿no? Tanto así que el propio personal que trabajaba con él sentía que era un tipo bastante empático, se llevaba bien con los demás, muy solidario, ¿no? Siempre conversaba con las personas, tratando de atender sus situaciones. Cuando alguien le comentaba su problema, él se solidarizaba, hacía el esfuerzo, le daba permiso, lo comprendía, lo toleraba, pero además muy disciplinado, muy ordenado, técnicamente un tipo único en realidad, ¿no? Medía muy bien, calculaba muy bien, planificaba muy bien. Una persona que, reitero, cualquiera hubiera querido tenerlo dentro de su empresa. Pero allá en el año 1848, fíjense ustedes, ya saben que para poder instalar estos rieles, estas vías, se usan explosivos, ¿no? Un explosivo explotó accidentalmente y la consecuencia fue contra él. Fíjense ustedes esa varilla de hierro que está en la imagen. Sin embargo, vale precisar que no quedó en la cara o cabeza esa varilla de fierro. Simplemente es un gráfico para dar cuenta que incrustó y salió, ¿no? Salió disparado, voló por lo menos unos 20 o 30 metros más allá. Lo llamativo, lo sorprendente y lo interesante para la neurociencia de este caso es que este señor no murió producto de ese accidente en ese momento, ¿no? Entonces lo pudieron asistir, lo llevaron rápidamente con los mejores especialistas que había en ese momento, estamos hablando obviamente de Estados Unidos, ¿no? Le salvaron la vida, y no solamente eso, sino que comenzó a experimentar una recuperación extraordinaria, ¿no? Que al cabo de 6 meses, esta persona hablaba bien, se movía bien, pensaba bien, etcétera, ¿no? Razonaba bien, diríamos. ¡Wow! Entonces, al ver su recuperación, la empresa incluso le propuso volver a trabajar con ellos, a lo cual él aceptó, ¿no? Volvió a trabajar, ciertamente, por sus características con las que lo conocían. Pero cuando vuelve a trabajar, durante un corto tiempo,
las personas a quienes él dirigía empezaban a renunciar de su puesto, del trabajo, de la empresa, a renunciar. Obviamente la empresa se preocupó, ¿no? En un principio dijo, bueno, aceptamos, ¿no? Tú tienes un capataz, un jefe, él nos está diciendo que acepta tu renuncia, en fin, listo. Pero al ver que ya son varios y varios y varios, y es a cada rato, entonces les llamó la atención y comenzaron a indagar un poco más en cada personal que se quería ir. ¿Y por qué te vas? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo así? ¿Por qué? Y tanto, ¿no? Entonces encontraron que más bien el problema no era el trabajador mismo, sino Phineas Gage. ¿Qué cosa había pasado? Este señor aparentemente era el mismo, pero fehacientemente no era el mismo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Lo que pasa es que en el momento del accidente, esta persona, justamente lo que tiene la afección, es, fíjense lo que yo les había dicho hace rato, ¿no? La afección exacta en el sistema límbico, ¿se acuerdan? ¿No? Y en el sistema límbico está justamente esas capacidades, ¿no? De poder llevarse bien con los demás, de tolerar, de ser pacientes, de inhibirse algunas cosas, no ser desinhibido más bien, tener algo de pudor. Es exactamente eso lo que había perdido Phineas Gage. Hablaba bien, miraba bien, caminaba bien, digamos, pensaba bien, pero la parte más afectada era el sistema límbico, ¿no? ¿Qué es el sistema límbico? Eso, ¿no? La inteligencia emocional y social. No me puedo autorregular, no me puedo autocontrolar, ¿no? Soy un tipo desinhibido, no me interesa, o sea, no tengo pudor, soy, como diríamos, detestable. ¡Wow! Y por eso la gente se estaba yendo de la empresa. Tanto así que la empresa se dio cuenta de eso y dijo, bueno, esto no puede continuar. Entonces, y mandaron a hacer una evaluación más a Phineas Gage y en realidad dio cuenta de que efectivamente este señor no tenía algunas capacidades básicas, elementales, esenciales para poder convivir en paz con los demás. Ya no tenía esas capacidades. Tanto así que la empresa no pudo sostenerlo, no pudo retenerlo, simplemente lo invitó a renunciar, le pagaron todo y lo votaron. Él, por supuesto, salido de la empresa con buena liquidación, fue a parar en Chile un tiempo, allí vivió. En Chile se sabe que su vida era bastante desordenada, ¿no? Muy peligrosa, además vivía en el limbo, ¿no? Entre el delito, las faltas, las agresiones, las complicaciones, y bueno, finalmente siendo una persona que no podía convivir con los demás, volvió a Estados Unidos y curiosamente ni su familia misma lo podía, digamos, aceptar fácilmente, ¿no? Era en realidad una situación muy, muy delicada para él por haber perdido esas capacidades en el cerebro mismo. Entonces, esta persona murió en realidad bastante detestable, muy lejos de la gente que quizá hubiera sido cercana, lo hubiera querido, por esa forma de ser, por su actitud. No lo comprendían además porque no teníamos mucha información, no se sabía por qué había cambiado tanto, ¿no? Otros decían por el éxito laboral, se creía, era orgulloso, pedante, maltrataba a todos, en fin, o sea, acusaban otras cosas más allá de lo que deberían haber visto neurológicamente. Entonces, aquí se demuestra que el que no maneja su inteligencia emocional y social, el que no maneja, el que no gestiona bien sus emociones, puede terminar efectivamente en las ruinas, en el fracaso.